Muy buenos días, Señor. Gracias por tu cariño, no, cariño, el amor. Bueno, cariño no es que no es, pero el término más exacto, ese amor profundo que tú tienes por nosotros, ese amor que va siendo algo muy especial y te lo quiero contar, Señor, expresar nuevamente ante mis hermanos y que va a ser digno de una meditación muy pronto. Cómo el entender el amor va generando paz. Va generando paz porque comprendes a quien te ama y su respaldo. Pero también cómo amarte, Señor, y el vivir para amarte, Señor, va haciendo que tengamos mejores obras. Y esas obras también nos producen 2 cosas, la satisfacción de poder y la alegría, ¿no? Por supuesto, de poder expresarte el amor cumpliendo con esas palabras de Jesús: "Si me amáis, obedeced mis mandamientos". Entonces, como te amamos, obedecemos tu mandamiento porque queremos alegrarte. Pero también algo que entendíamos incluso en la reunión del sábado, que, o sea, ¿qué mal podemos tener? ¿Qué podemos recibir mal si hacemos el bien? Y entonces hacemos el bien por amor, no porque manda. Y eso nos genera, Señor, la satisfacción de poder alegrar a nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Salvador Jesucristo también que está a la diestra del Padre, y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también de la mano de eso, Señor, el saber que esas buenas obras nos pueden causar problemas delante de los malos, pero tú te haces cargo de los malos. Porque tú en estos valles sombra y muerte, donde los malos nos quieren atacar, nos ofreces tu vara y tu callado para que seamos alentados por tu cuidado y por tu cuidado impulsado por tu naturaleza que es el amor. También es muy importante el que tú seas amor y que no tengas amor nada más porque lo que yo tengo lo puedo dejar de tener. Yo tengo algo ahora y lo puedo soltar o me lo pueden quitar, pero lo que yo soy no, porque si yo pierdo lo que soy dejo de ser. Y es por ejemplo cuando viene la muerte. Pero hasta en eso tenemos la confianza porque tú nunca dejarás de ser. Y como nunca dejarás de ser, nunca perderás tu propia condición, que es el amor. Y por eso siempre podremos contar con tu amor, porque tu amor nunca deja de ser, porque tú nunca dejas de serse, porque tú eres Dios. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra con la que hoy nos quieres instruir también y no con la que nos quieres guardar, porque obviamente hoy tú nos quieres decir que tú nos hablas, pero solamente tú nos hablas. Por supuesto, lo que tú nos dices es superior a todo lo que puede decir cualquier otra fuente. Pero no desestimemos también que hay otras fuentes, y de eso hoy tú nos quieres hablar. Tú eres la fuente de agua viva, de agua de vida eterna, de agua pura, que sana, que restaura, que levanta. Gracias por serlo y también por hoy advertirnos de estas otras fuentes que pueden tener buen sabor, pero no son las que nos sanan, las que nos restauran, las que nos dan vida eterna. Hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra de hoy. Por supuesto que hoy quieres que a partir de hoy nos dé nueva vida y que hoy se extienda a un presente sin fin, hasta la eternidad. Que lo que hoy se establezca siga siendo ley en nosotros mañana y siempre. En nombre de Jesús te damos gracias por lo que vamos a recibir. Amén. Muy bien, gracias por conectarse. Y esta palabra, como el Señor me mostró para mostrar, y me mostró para mostrar porque la palabra del Señor no la muestra para mostrarla a otros, nos habla de que ciertamente el Señor sigue mostrando sus caminos. El Señor sigue indicando. Y por eso Él nos lo quiere recordar, pero también nos quiere advertir. Este tema es un recordatorio precioso y una advertencia necesaria. Porque el título es Cuando Dios habla, los opositores también. Interesante. Cuando Dios habla, atención, porque esto es digno de meditarlo, los opositores también. Los que se oponen a Dios no se callan la boca, no toman vacaciones. El bien nunca deja de ser y el mal nunca toma vacaciones. ¿Y qué hacemos ante eso? Bueno, discernir cuándo es que Dios habla y cuando los opositores también dicen cosas que siempre, por lógica, son contrarias a nuestro Dios y a su voluntad para nosotros. Dios dice sí, Dios siempre dice. De hecho, dice con mandatos y dice con promesas. Y por ejemplo en Génesis 12, un versículo, un capítulo que es para nosotros fundamental, porque es donde se hace el llamado a Abraham. Dios llama a Abraham
y le habla con instrucciones claras y con una promesa que no solamente sería para él, sino para todas las generaciones. O sea, esta promesa que vamos a ver en Génesis 12:2, que Dios hace a Abraham, nos está tocando a nosotros. O sea, se ha extendido a nosotros y después de nosotros hasta que Cristo venga. Y dice así, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cómo es que a nosotros nos toca? Mire, él fue apartado del mal y está interesante. Él fue sacado de la idolatría, de la mentira, de la oscuridad del pecado que lo llevaba a la muerte para vivir conforme a la verdad, honrando al Dios verdadero, no a ídolos, y a ese Dios verdadero que no lo llevaría a la muerte, sino a la vida eterna. Es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Y nosotros somos parte de esa, o sea, somos una generación más de muchas de esa nación grande que el Señor prometió a Abraham. Pero para esto, para que Abraham viviera ese plan, tenía que dejárselo claro. ¿Cómo él podía vivir algo que ignoraba? Fue llamado. Y el llamado es parte de lo que Dios dice. Dios nos llamó a nosotros y nos llama y nos lo recuerda continuamente a ser luz, a ser sal, a ser hijos de Él. Ahora, en eso, Dios nos da sus planes, pero la carne también habla. Y habla en oposición de lo que Dios dice. Vamos a ver el caso de Abraham, pero aquí como eso también nos ha pasado, a todos aquí nos ha pasado. Y lo vamos a ver en Génesis 15. Vamos a ver unos paralelos interesantes, como Dios nos ha dicho cosas, nos ha mostrado. Pero ¿qué me ha mostrado a mí? Bueno, no hemos visto, por ejemplo, en 1 Pedro 2:9, que somos nación santa, somos pueblo escogido, apartado por Él, real sacerdocio. Y las escogido, sí, exactamente. Eso nos lo está diciendo a nosotros. Y nos da un para qué. Claro, para anunciar el evangelio, para anunciar las virtudes de quien nos salvó, nos rescató, nos trasladó a la verdad y que nos da vida eterna. Que si hay un cristiano que dice, a mí Dios nunca me ha dicho nada, bueno, primero que todo, debe ser que nunca ha abierto su Biblia, porque la Biblia dice muchas cosas que nosotros somos y estamos, y en las que estamos ahora. Pero también quiere decir que tal vez no ha hablado con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo es nuestro consolador, que nos mostrará todas las cosas y nos recordará, mostrará y recordará todas las cosas. O sea que Dios sigue activo, mostrando siempre conforme a su voluntad. Y yo lo que tengo que aprender a discernir su voz, porque a veces mi carne habla y yo puedo confundirla con la voz de Dios. Porque en Génesis 15, miren esto, mi carne también habla. Leo aquí de versículo 1. Pero después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le vuelve a hablar y le dice, no temas, yo te protejo. ¿Por qué no debes temer? No porque tú eres invencible, sino porque yo soy tu escudo. Y vas a tener una recompensa, tu galardón será de sobremanera grande. Solo no temas, confía en mí. Pero vemos que la carne le había hablado y le seguía hablando a Abraham, y utilizando la carne, ¿sabe qué utiliza? Las circunstancias. Dios utiliza su propia promesa, que no tenemos que verla y que tenemos que entenderla por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, más la carne apela a lo que sí se ve, a lo momentáneo, a lo que Dios permite que se vea, para entonces cuestionar a Dios. Porque vemos en Génesis 15 ahora a partir del versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que aún ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vemos aquí cómo esto, vuelvo y repito, para que lo tengamos bien claro. Dios habla con mandatos, por supuesto, pero también con promesas. Los mandatos son evidentes, o sea, son leyes que el Señor establece y que deben grabarse en mi corazón.
Y las promesas son las cosas que Dios hará, pero que Dios hará y que por convicción tengo que afirmarme en lo que Dios hará, porque es la convicción de lo que no se ve. Y ahí es donde nuestra carne nos juega sucio, porque como no se ve la bendición todavía, el Señor hará, entonces dice nuestra carne, pero mira que el Señor te prometió hijo, no hay hijo. El Señor te dijo, Él es el buen pastor y nada te faltará, pero mira la alacena está vacía. El Señor te dijo, el enemigo no prevalecerá contra ti, pero hoy prevaleció. Hoy me golpeó, hoy me humilló, hoy me expuso a un escarnio injusto porque no me lo merecía. Entonces, la carne recurre es al hoy, la fe al mañana, porque Dios habla prometiendo lo que hará mañana, o que tal vez puede ser, sabe que a veces el mañana puede ser mañana o un mes o un año, y eso nos molesta, pero tal vez el mañana no es tan mañana, es ahora en 10 minutos, ahora en 20 minutos. Recuerdo la historia de este Müller, George Müller, pero George Müller, espero no confundir el nombre, perdone, de este hombre que tenía el orfanato donde alimentaba a muchos niños y donde se levantó una mañana sin el alimento para los niños y los niños estaban en la mesa. Pero el Señor le había prometido respaldo y él tenía a los niños ya. Y resulta que de repente llegó la leche porque el camión de la leche se varó frente a ellos y tenían litros y litros de leche que no podía desperdiciar y decidieron darse al orfanato. Y el pan llegó porque un panadero la noche anterior tuvo el sentir de hacer mucho pan y regalárselo a ellos. O sea, puede ser que, pero imagínense si lo hubiera renegado. Señor, tú me dices que hay pan, aquí no lo veo. No, tal vez está llegando. Yo no veo la leche aquí. No, pero está en el carretón que muy estratégicamente dejé que se quedara varado aquí para que te den a ti y a tus niños lo que tú necesitas. Entonces, en ese sentido, vuelvo, e insisto, es muy importante recordar que el Señor habla sobre un presente donde hará, pero mi carne dice, pero yo no veo eso. Dios habla y la carne también se opone, diciendo, yo no veo. Es más, seguimos leyendo Génesis 15, habíamos leído hasta el versículo 3. Dios le promete, no temas, él dice, yo no veo, y entonces Dios vuelve a hablar en el versículo 4 de Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Altos. Estás viendo el hijo, estás viendo al esclavo Damaseno, el de Damasco. A él le estás viendo. Es lo que tú ves, es lo que ves como una falta de respuesta mía. Pero el Señor dice, él no te heredará. Porque vendrá un hijo tuyo. No lo ves, pero vendrá, porque yo lo prometo, porque Dios promete. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, precioso versículo 6, porque este versículo hubiera podido decir otra cosa si Abraham se hubiera equivocado. Hubiera podido decir, y no le creyó a Jehová y fue descartado el plan. No le fue contado por justicia. Fue considerado un injusto porque no le creyó a Dios. Ahora, nuestra carne calla. No, nunca. Y a veces sigue hablando, pero nosotros decimos, no lo voy a hacer a carne, pero también tengo que cuidarme porque hay otras personas que hablan. En Génesis 16, del 2 al 3, y cuidado con las personas que tenemos a nuestro alrededor, que son gente buena. No todas, porque hay gente mala, no vamos a negarlo. Hay gente malévola. Pero nosotros a veces sabemos que los malos hablan y los ignoramos. El problema no son los malos porque nosotros los ignoramos, porque hay que ser bastante necio para hacerle caso a los malos, sabiendo que son malos. Pero nosotros bajamos la guardia a veces con la gente que nos ama, los que desean lo mejor para nosotros. Y ellos nos pueden hacer desfallecer. Dice Génesis 16, del 2 al 3. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido.
Esto es para examinar. Muchas veces las trampas no la pone el enemigo con la gente que nos odia, sino es lo que nos duele con la gente que de verdad nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Hay gente que de verdad nos ha propuesto salidas desde su carnalidad con mucho amor, con mucha estima. Nos ven a nosotros secos y nos ofrecen caminos que no son el camino de Dios. Y nosotros bajamos la guardia porque son la gente que nos ama y hasta nos duele no atender la tristeza, la ansiedad, la preocupación de ellos, la angustia, y caemos. Y aquí esto le tocó muy fuerte a Abraham, porque recuerden que Agar salió un pueblo que luego, cuando se multiplicó, sería enemigo de la descendencia de Abraham con Sarai en ese momento, porque las personas también hablan, y hablan muchas veces, la gente que nos ama, lo que Dios no dice, pero no lo hacen por maldad, sino por no entender espiritualmente lo que estamos viviendo. Obviamente esto tuvo malas consecuencias, porque a veces nosotros estimamos que Dios nos sigue hablando, pero nos está hablando también nuestra carne. Y nuestra carne, para recapitular, nuestra carne nos dice, mira el presente. Dios dice, mira la promesa, porque vivimos por fe y no por vista. Y la fe no tiene que ver, porque si no, no es fe. No tengo que ver a Cristo resucitado y poner mi dedo sobre sus heridas para creer. Tengo que creer que Él venció la muerte. La carne dice, no veo, no creo. El hombre de fe, el que ama el Espíritu, dice, no veo y por eso creo, porque creo en el Dios invisible. De hecho, creo en un Dios invisible que no tiene que hacerse visible para yo creer. Y las personas que nos hablan, hablan desde su carnalidad, también llevadas por lo que no ven, porque Sarai no veía a su hijo, no veía que ella salía a la esterilidad. Y le bajó la guardia a Abraham, porque Abraham se afligía en la situación de ella, le dolía la situación de ella, le afectaba y le conmovía que esa mujer quería encontrar solución. Cuidémonos de nosotros mismos. Y esto suena fuerte. Cuidémonos de que nos aman, porque nos aman, pero a veces nosotros tenemos que enseñarles a ellos, decirles, creen en Dios. Es más bien, sigamos discipulando a nuestros seres queridos. Discipulemos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros amigos, para que su propia carnalidad no los haga dudar, no los haga desfallecer y tampoco que nos haga desfallecer a nosotros. Porque ciertamente Dios sigue hablando y nos muestra lo invisible creyendo antes de verlo. Más la carne nuestra y de nuestro prójimo apela a no veo, no creo. Y ahí es donde desfallecemos. Nuevamente recordemos Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La diferencia fue en Abraham que él creyó a Jehová. Escuchó a su carne, pero decidió creerle a Jehová, a Dios. Nosotros sabemos que podemos depender de Cristo porque Él dice, déjeme su carga, yo los haré descansar. Y no veo mis brazos cansados, mi ánimo cansado. Veo a Cristo que me hará descansar. No podemos evitar que nuestra carne hable, pero sí decidimos no obedecerla. No podemos dejar que nuestros seres amados hablen, pero sí decidimos a ellos enseñarles, más bien corregirlos. Y qué bueno que nos hablen. ¿Sabe que es muy bueno que nos hablen de sus dudas? Porque sobre sus dudas nosotros le vamos a mostrar nuestra fe y los corregimos. Porque qué precioso tesoro cuando el que me ama se equivoca y yo le puedo corregir. Precioso hubiera sido que Adán hubiera corregido a Eva.
Lo que no fue precioso fue que no lo hizo. Permitió que ella dejara de creerle a Dios. Y por eso sí debemos escuchar a los nuestros para corregirlos, para llevarlos a no cometer el error de Adán, el no cometer el error de Abraham, que en su momento sí desfalleció y terminó teniendo a Ismael, que no era el hijo prometido, y que tuvo consecuencias nefastas para la misma descendencia, la nación grande que el Señor bendijo de por adelantado y que sin embargo allí sigue, porque el enemigo hace, pero cuando Dios dice, es invencible. Vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana y no desestimemos, primero, nunca tus promesas. Nunca desestimemos tus promesas. Tus promesas nos hacen ver que falta algo, pero que nos recompensa, que tú darás, que tú brindarás, que tú apoyarás, que tú fortalecerás. No importa el presente sin la provisión, sino el futuro prometido. Mas no podemos también desestimar que nuestra carne seguirá hablando y que cada día, de hecho, mientras nuestra carne hable, cada día que le decimos no a nuestra carne, no solamente estamos venciendo a la tentación, sino también algo que es muy importante. Vamos a alegrar a nuestro Dios. Yo sé que nuestro Dios se alegra cuando nuestra carne va en contra de su voluntad y nosotros decimos, pues no, mis miedos dicen, mis angustias dicen, mis molestias dicen, mi ausencia de respuestas dice, lo evidente dice, mas yo te sigo creyendo. Y qué bonito poder agradarte a ti, Señor, con esa respuesta. Y qué bueno cuando nuestras personas, nuestro prójimo, nuestros cercanos, nuestros amados, se equivocan y podemos corregirlos. Porque tú no les callas la boca a ellos, pudiendo hacerlo. Tú permites que hablen para que nosotros entonces les enseñemos, para que nosotros podamos fortalecerles a ellos. Cuando nuestro prójimo nos muestra sus debilidades, nosotros le mostramos a quien nos fortalece si hacemos las cosas bien. Sigamos escuchando a nuestra carne para decirle no, para glorificar al Dios. O sea, yo escucho porque la carne no pide permiso, mas mi espíritu dice, pues no, te escucho pero te ignoro, porque aquí manda mi Dios. Y sigo escuchando a mi prójimo, que tampoco pide permiso para hablar, y a veces lo hace con mucho anhelo de darnos respuesta, para entonces nosotros mostrarle la verdad, que nos hace libres del error, pero también los hará libres a ellos, los hará libres de angustias no manejadas con fe. Y ahí, Señor, seremos bendición para ellos. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra que bendecimos con mucha gratitud en nombre de Jesús. Amén.